Continuamos con la fisiopatología del neumotórax. ¿Qué es neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural que causa un colapso parcial o total del pulmón, con la correspondiente repercusión en la mecánica respiratoria y un compromiso hemodinámico del paciente dependiendo a la magnitud del mismo. El aire puede entrar en la cavidad pleural proveniente del parénquima mismo, del árbol traqueobronquial, del esófago, de los órganos intraabdominales, de heridas penetrantes de la pared torácica o una combinación de todas estas fuentes. El neumotórax puede ocurrir sin causa o lesión aparente y se va a denominar en este caso neumotórax espontáneo, o ser el resultado de una lesión torácica o de las vías respiratorias grandes, a lo cual vamos a denominar neumotórax traumático. El neumotórax espontáneo a su vez puede ser primario o secundario. Primario cuando no existe una patología de base y secundario cuando está directamente relacionado con comorbilidades respiratorias asociadas habitualmente a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fibrosis quística, neoplasias pulmonares o infecciosas. Y el neumotórax traumático puede ser traumático por sí mismo, es decir, cerrado penetrante, y iatrogénico durante la realización de accesos vasculares o procedimientos asociados a trococentesis o biopsias. Quiere decir, está relacionado con procedimientos diagnósticos o terapéuticos que ocasionan este tipo de accidentes. El neumotórax espontáneo habitualmente se debe a la ruptura de una vesícula, bulla o ampolla llena de aire, como vemos acá, en la superficie del pulmón. Esta ruptura permite que el aire atmosférico de las vías respiratorias entre a la cavidad pleural. Puesto que la presión alveolar normalmente es mayor que la presión pleural, el aire fluye de los alveolos al espacio pleural, lo que hace que la porción afectada del pulmón se colapse como resultado de su propio retroceso. El aire continúa fluyendo hacia el espacio pleural hasta que ya no existe un gradiente de presión o hasta que la reducción del tamaño del pulmón haga que la fuga se selle. Los neumotórax espontáneos se subdividen en primarios y secundarios, como dijimos. El primario en personas por demás sanas y el secundario en personas con enfermedades subyacentes. En el primario, las vesículas se localizan en la parte superior del pulmón habitualmente, como vemos en esta diapositiva. Estas vesículas o bullas subpleurales apicales o bleps pueden romperse ocasionando la salida de aire desde el pulmón hacia la cavidad pleural. El mecanismo de formación de estos bleps y los factores que precipitan su ruptura no están bien conocidos, pero sí sabemos que ocurren en individuos por demás sanos, sin enfermedades pulmonares conocidas, afecta normalmente a pacientes jóvenes entre 10 y 30 años de edad, más frecuentemente en varones en una relación 6:1 hombre-mujeres. Estos son altos y delgados y pueden estar asociados a el antecedente de ser fumatéricos. La diferencia de presión pleural desde la parte superior hasta el fondo del pulmón es mayor en personas altas y esta diferencia puede contribuir al desarrollo de vesículas. Por otro lado, el tabaquismo y los antecedentes familiares son factores relacionados, ya que la inflamación de las vías respiratorias pequeñas relacionadas con el consumo de nicotina, con el tabaquismo, contribuye a este problema y, de hecho, dejar de fumar puede reducir la recurrencia de la formación de estos bleps. ¿Cuáles podrían ser causas de neumotórax espontáneos secundarios? Como vemos en esta diapositiva, pueden ser muchas las causas, pero cuando ocurren, de hecho, son más graves que en las causas primarias porque ocurren en pacientes con patología pulmonar previa, personas mayores. Se vincula con muchos tipos de padecimientos pulmonares que ocasionan atrapamiento de gases y destrucción de tejido pulmonar, incluidos, como vemos acá, asma, tuberculosis, fibrosis quística, sarcoidosis, carcinoma broncógeno, enfermedades pleurales metastásicas. Las causas más frecuentes son las enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas, el enfisema, por ejemplo, que es la causa más frecuente. Y la probabilidad de neumotórax es mayor cuanto más avanzada es la edad del paciente. En estos pacientes el neumotórax se debe a la ruptura de bullas intrapulmonares y dado que su reserva funcional compensatoria está muy limitada, la repercusión clínica puede ser muy grave poniendo en riesgo la vida del paciente. Hay muchas otras causas que también pueden ser infecciosas, enfermedades pulmonares intersticiales, neoplásicas, enfermedades del tejido conectivo, sistémicas y otras. El neumotórax catamenial es una rara entidad caracterizada por la aparición de aire en el espacio pleural durante la menstruación. Se presenta de manera variada y se asocia a la patología de la endometriosis. Su diagnóstico se establece frecuentemente por las manifestaciones clínicas. Afecta clásicamente, por supuesto, a las mujeres en la tercera o cuarta décadas de la vida. Y se ha propuesto que se origina por defectos congénitos en el diafragma, implantes endometriósicos que llegarían a través de los vasos venosos al parénquima pulmonar, el broncoespasmo producido por la prostaglandina F2 que causa lesión alveolar. Y cuando aparecen normalmente son de pequeño tamaño y habitualmente están ocupando el lado derecho. Entonces están relacionados con el ciclo menstrual, se presenta en mujeres entre 30 y 40 años de la vida con antecedente de endometriosis. Un tercio de todos los neumotórax espontáneos en mujeres que se someten a intervención quirúrgica son causados por este tipo de neumotórax y casi siempre afecta al pulmón derecho. Se desarrolla dentro de las 72 horas que siguen al inicio de la menstruación y se ha vinculado las endometriosis, a endometriosis o a implantes endometriósicos pleurales y diafragmáticos como causas. Ahora, neumotórax traumático. Está ocasionado por lesiones penetrantes o contusas. La causa más frecuente son las fracturas costales que penetran en la pleura durante maniobras de reanimación cardiopulmonar o trauma de tórax automovilístico, qué sé yo, cualquier causa que genere fracturas o fractura de tráquea o de bronquios mayores, ruptura esofágica durante procedimientos endoscópicos, digestivos o bronquiales también puede producirse como consecuencia de procedimientos invasivos que involucran el cuello, el tórax y el abdomen, toracocentesis, biopsias pulmonares transbronquiales, biopsias pleurales, lavados broncoalveolares, punción pulmonar transtorácica o cateterización de vías venosas centrales subclavias, biopsias hepáticas, entre otras, son causas posibles y iatrogénicas de este neumotórax traumático. Otras podrían ser también, otra causa iatrogénica es el barotrauma, que es una complicación común de la ventilación mecánica por ruptura alveolar como consecuencia de una sobreexpansión pulmonar con salida de aire alveolar, neumomediastino, enfisema subcutáneo y neumotórax. ¿Sí? Asociado a una presión al final de la expiración positiva y volúmenes corrientes muy elevados en relación al peso y a las características físicas del paciente. Bueno, hablamos ahora de lo que es neumotórax atención o neumotórax hipertensivo, que ocurre cuando la presión intrapleural excede la presión atmosférica. Es una afección que pone en riesgo la vida del paciente y tiene lugar cuando cuando ocurre una lesión al tórax o estructuras respiratorias y permite que el aire entre al espacio pleural pero no salga de él. Esto ocasiona un rápido incremento de la presión intratorácica que causa atelectasias por compresión del pulmón no afectado, desplazamiento mediastínico hacia el lado opuesto del tórax y compresión de la vena cava que reduce el retorno venoso al corazón y el gasto cardíaco. Puede desarrollarse en pacientes con neumotórax espontáneo, pero es más frecuente en el neumotórax traumático. También puede deberse a barotrauma por ventilación mecánica. Vemos que este neumotórax se clasifica en grados. Puede ser pequeño cuando es de menos del 10%, mediano entre el 10 y el 60% y grande cuando ocupa más del 60% del espacio pleural y provoca un colapso completo. Las manifestaciones clínicas van a depender del tamaño y de la integridad del pulmón subyacente. En el neumotórax espontáneo, las manifestaciones incluyen dolor torácico ipsilateral,
o sea, del mismo lado, taquipnea, disnea secundaria a la activación de receptores de volumen pulmonar, asimetría torácica por el aire atrapado en el lado afectado. Esta asimetría puede evidenciarse durante la inspiración como una demora en el movimiento del lado afectado con inspiración retrasada hacia el pulmón no afectado. Alcanza el mismo nivel de presión que el pulmón con aire atrapado en el espacio pleural. La percusión de tórax produce un sonido más hiperresonante y los ruidos respiratorios se reducen o están ausentes en el área del neumotórax. También puede existir diaforesis, cianosis, palidez, por supuesto. En el neumotórax a tensión, las estructuras del mediastino se desplazan hacia el lado opuesto del tórax y la posición de la tráquea, que normalmente se localiza en la línea media del cuello, se desvía con el mediastino. Y de hecho, este parámetro, la desviación de la tráquea, puede utilizarse para valorar el desplazamiento del mediastino. ¿Sí? Como vemos acá gráficamente, y se asocia, como dijimos, dificultad respiratoria, signos de shock, venas del cuello distendidas en el mismo lado, ruidos respiratorios ausentes, hiperresonancia, bitórax elevado, cianosis como signo tardío, y aquí, bueno, se necesitan tomar medidas inmediatas sin realizar radiografía, sin esperar resultados de la radiografía o estudios complementarios. Dijimos que en el neumotórax hipertensivo, debido al incremento de la presión intratorácica, el volumen sistólico se ve afectado a tal grado que el gasto cardíaco se reduce a pesar de que la taquicardia se acompaña, a pesar más bien de que la taquicardia está presente. Existe una reducción del gasto cardíaco y se acompaña de hipotensión y signos clínicos de shock obstructivo. Pueden existir además enfisema subcutáneo en el tórax y en el cuello del lado afectado. Entonces, hipotensión, palidez, taquicardia, enfisema subcutáneo, signos de bajo gasto y de shock obstructivo. La hipoxemia va seguida de vasoconstricción de los vasos sanguíneos en el pulmón afectado y puede ocasionar alteraciones en el flujo de sangre y que se provoque un desplazamiento de este flujo de sangre hacia el pulmón que no está afectado. En personas con neumotórax espontáneo primario, este mecanismo suele devolver la saturación de oxígeno a la normalidad en 24 horas. La hipoxemia es más grave en personas con enfermedad pulmonar subyacente que son incapaces de compensar el incremento de la frecuencia cardíaca y de los volúmenes sistólicos. Cualquiera sea la causa, la hipoxemia causada por pérdida parcial o total de la función pulmonar puede ser amenazante para la vida si es que no se realiza una intervención inmediata. La presión intratorácica incrementada afecta aún más la función cardíaca y pulmonar, llevando hipoxemia grave e hipotensión que deriva en paro respiratorio y o cardíaco. Entonces, la hipoxia está asociada a hipoventilación, acidosis respiratoria, metabólica, perfusión inadecuada de tejidos y debe realizarse una intervención de manera inmediata para no comprometer, para no poner en riesgo de vida al paciente. Este gráfico es muy descriptivo. Y muestra cómo en un neumotórax a tensión el ingreso del aire dentro de la cavidad pleural comprime el pulmón y desplaza el mediastino contralateralmente. ¿Sí? En este caso, a la auscultación vemos acá que disminuyen los ruidos respiratorios, existe una hiperresonancia a la percusión y bueno, si es que no se trata inmediatamente, puede empezar a visualizarse este desplazamiento mediastínico con una desviación de la tráquea, que es la que nos va a permitir detectar este desplazamiento. Y se trata con una descompresión en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, seguida de una toracostomía inmediata. Al examen físico, entonces, a la inspección hay una asimetría torácica con abombamiento del lado afectado, con disminución de la excursión respiratoria del lado afectado, ensanchamiento de los espacios intercostales y movimientos respiratorios disminuidos. A la palpación, disminución de las vibraciones vocales, expansibilidad disminuida, latido de choque de punta desviado hacia el lado sano, contralateralmente al lado afectado, tráquea desviada contralateralmente también, como dijimos. A la percusión, hipersonoridad o hipertimpanismo, con timpanismo en el área hepática en neumotórax derecho, timpanismo en área cardíaca en neumotórax izquierdo.
A la auscultación, disminución o abolición del murmullo vesicular, silencio respiratorio, dependiendo del nivel del colapso pulmonar, por supuesto. Para hacer el diagnóstico, además de la clínica, que es mandatoria, que es fundamental, tenemos el apoyo de las imágenes. Como vemos acá, una radiografía de tórax, en bipedestación, en expiración forzada, que acentúa un neumotórax, y el neumotórax es poco visible acá. Hay que determinar el borde de la pleura visceral, que es una línea radiopaca fina, y una periférica, que es una línea radiolúcida a nivel periférico. Además, podemos visualizar, como vemos aquí, guiadas por las flechitas, la línea de la pleura visceral, como vemos acá, una zona radiolúcida, ausencia de trama vascular y visualización del muñón pulmonar del pulmón que ha sido colapsado. En el neumotórax, atención, como vemos acá, la flecha roja nos muestra un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, desplazamiento de la tráquea. En la flecha azul podemos ver el aumento de los espacios intercostales, la verde, colapso pulmonar o el muñón pulmonar, y la flecha amarilla que nos muestra el descenso del hemidiafragma afectado. El tratamiento del neumotórax varía según la causa y el grado del trastorno. Si es pequeño, el aire se reabsorbe de manera espontánea. Solo se necesita observación y el seguimiento radiológico. Se puede usar oxígeno complementario para corregir la hipoxemia. Si es que el neumotórax es más grande, se debe realizar una toracocentesis con aguja de grueso calibre o una sonda torácica en el lado afectado junto al drenaje con válvula unidireccional o succión torácica continua para ayudar a reinsuflar el pulmón afectado. ¿Sí? Entonces se instala en esta toracocentesis un catéter Avocat de grueso calibre en el segundo espacio intercostal sobre la línea media clavicular del hemitórax afectado. En caso de no dar resultado, se debe colocar un tubo torácico en el quinto espacio intercostal anterior a la línea media axilar. En realidad, a seguir inmediatamente después de la toracocentesis, se debe colocar un tubo de tórax para corregir y reexpandir el pulmón afectado. Las heridas torácicas succionantes que permiten que el aire entre a la cavidad torácica y evitan que salga, deben tratarse cubriendo con rapidez el área de una venda, como vemos acá, con una venda hermética. ¿Sí? Se debe hacer un cierre rápido del defecto con un apósito oclusivo plástico estéril lo suficientemente grande para sobrepasar los bordes de la herida, fijar con cinta adhesiva solo los 3 lados para permitir un mecanismo de válvula unidireccional. Y tan pronto como sea posible, se inserta una sonda torácica para